Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amadas hermanas y amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo. Hoy, día 31 de octubre de 1519, eh, recordamos los 502 años del inicio de la Reforma Luterana, o más puntualmente de la publicación de la disputación sobre el valor de las indulgencias, texto que comúnmente es conocido hasta el día de hoy con el nombre de las 95 tesis. Pues bueno, ¿qué es en realidad lo que se conmemora? Eh, no es, insisto, como lamentablemente se suele entender, el inicio de una revolución tempestuosa que trató de socavar los mismísimos cimientos del cristianismo. Pues no, para nada. Como lo acabo de decir, simplemente se trató de volver a las verdades bíblicas bastante que para usted y yo espero que sean lo suficientemente obvias. A cuáles dos a una a una verdad bíblica que está plasmada puntualmente en dos versículos y me procedo a leer. Nos dice Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y más adelante, en Juan capítulo 14, versículos del 5 al 6, nos dice: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pues bueno, precisamente la verdad que nos conduce a la vida es un hecho precisamente que comenzó a relucir un día como hoy, pero en el año 1517, con la labor de su siervo Martín Lutero. Eh, esta verdad y esta vida que estaba siendo ocultada desde hace más de 1000 años por el Vaticano, que estaba cayendo en sus peores momentos de degradación espiritual, moral. En cualquier aspecto podemos decir que el siglo XVI fue el peor siglo del Vaticano. Por lo tanto, no estamos hablando aquí simplemente de un monje, de un curita rebelde, sin causa, que quería solamente mandarse solo y tener su propia religión. No, todo basta con un análisis somero, muy sencillo de lo que sucedió en el siglo XVI para saber que esa no es la realidad. Entonces, este 31 de octubre lo que hizo Lutero, como les comentaba, fue que hizo públicas en idioma latín incluso, o sea, el idioma solamente dentro de la Iglesia Católica, las 95 tesis. No era el idioma del pueblo, obviamente, pese a que Lutero estaba en Alemania, pero por lo tanto eso nos quiere decir claramente que Lutero no intentaba hacer una revuelta masiva con el pueblo alemán siguiéndoles su camino, no. Él intentaba hacer un debate. Como nos dice precisamente en los versículos bíblicos que acabamos de leer, lo que quería Lutero era encontrar la verdad. Pero ¿bajo qué contexto era que se encontraba oscurecida esta verdad? Pues bueno, como les decía, en un clero, en un Vaticano absolutamente en decadencia, con arcas vacías, con ningún dinero. Y aquí es en donde, bueno, Dios mueve los hilos de la historia, ¿no? Para que las cosas se den como es su voluntad y para bendición de su pueblo. El Papa León X, el Papa de aquella época, estaba lleno de ambición, además de locura. Tenía conductas, por decirlo menos, extrañas. Salía a cazar cerdos en plena noche o jabalíes a plena noche, desnudo, en las afueras del Vaticano, a las afueras de Roma. Pero él tenía aires de Salomón y él creía que él podía ser un verdadero Salomón del cristianismo. ¿Por qué? Porque él quería construir la Basílica de San Pedro. Pero bueno, como es obvio, ¿no? Las basílicas no se construyen gratis. Por mucho que se trate del Vaticano, hay que pagarle a los obreros y conseguir no solo la mano de obra, sino también las, los elementos propios de una construcción.
y que obviamente insisto, con un Vaticano con muy poco dinero, lleno de deudas, con un clero, digamos que con abominación, donde la abominación de todo tipo fluía como alcantarilla abierta. Por lo tanto, había que sacar dinero de algún lado. Y qué mejor que engañar a la gente o volver a engañar a la gente que ya estaba siendo engañada. Y es en este contexto que precisamente en 1515 da la orden para que el monje dominico Johannes Tetzel eh, comience a vender en Sajonia, el centro de Alemania, la zona más pobre de hecho de Alemania, curiosamente, al menos en esa época, por cierto, a vender las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Básicamente era un papel común y corriente que traía un timbre papal que en este caso le significaba a la persona que pagaba la moneda librar el alma del pecado o perdonar los pecados, ya sea incluso de muertos, por lo tanto vendían el perdón de los pecados aun si es que no hubiese arrepentimiento. Pues bueno, y eso fue precisamente lo que desató todo lo que hoy recordamos, conmemorando el 31 de octubre. Pues bueno, ¿quién fue, mejor dicho, este conflictivo personaje llamado Martín Lutero? En primer lugar, bueno, el nombre de su familia no era Luther o Lutero, sino que era Luder. Pero cuando su padre, que había sido un trabajador, incluso llegó a ser dueño de un par de minas de cobre, bueno, como era muy común en aquella época, al menos en Alemania, que la gente cuando cambiaba de estatus, ya sea económico, académico, etcétera, solía cambiar su apellido como una muestra de su nuevo estatus, de su nueva manera de vivir. Entonces, bueno, cambió su apellido a Luther. O sea, el apellido, en otras palabras, de nacimiento del padre de Lutero era Luder, no Luther. Pero bueno, nuestro reformador nació en Eisleben, en Sajonia, en el 10 de noviembre de 1483. Un pequeño poblado que no alcanzaba, creo, llegar a los 1500 personas. Insisto, en una zona muy pobre, en donde al parecer vivió, gracias a que su padre ya había logrado cierta estabilidad, mediana estabilidad económica, logró ingresar entonces en 1501 a estudiar Derecho a Erfurt, básicamente por órdenes de su padre, no por vocación. ¿Por qué? Porque se consideraba que en el mundo académico y en el mundo laboral, el estudiar Derecho era como la carrera que permitía eventualmente abrirse paso a administración de lugares o eventualmente para trabajar para algún noble. Pero bueno, Lutero decide cambiar de planes cuando se sucede la llamada experiencia de la Torre, en donde Lutero habría pedido la ayuda de Santa Ana, sálvame y me haré monje. Esto en medio de una tormenta. Y por lo tanto, él ahí decide dejar sus estudios de Derecho, con la férrea oposición de su padre, por cierto, que él no quería que dejara de estudiar Derecho, y entra en el año 1505 al monasterio de los agustinos, de estricta observancia. No menciono el nombre monjes agustinos de estricta observancia solamente por hacer alarde de conocimiento, sino ¿por qué? Porque precisamente Lutero eligió, no por casualidad, no por cercanía geográfica, sino porque se sabía que los agustinos de estricta observancia eran los monjes católicos de su época, junto con los dominicos, que llevaban una vida más severa, más ascética, más puritana, diríamos hoy en día. Y eso era precisamente lo que Lutero creía que iba a encontrar para poder estar en una plena comunión con Dios. O sea, una vida sacerdotal estricta, rigurosa, muy dura, incluso con autoflagelación, autocastigo físico, como una manera supuestamente de resarcir el pecado, de autocastigarse por los pecados que nosotros teníamos. Bueno, pero ingresó al sacerdocio, al monasterio, perdón. Sus estudios al parecer fueron bastante brillantes y es así que en 1507, el 3 de abril, recibe la ordenación sacerdotal por parte del arzobispo Juan de Lapche y su primera misa la consagra el 2 de mayo de 1507.
para posteriormente, el año 1512, perdón, estudiar doctorado en teología. Bueno, entre tanto estuvo su viaje a Roma, en donde él también, nuevamente, pese a que ya se había dado cuenta que en el monasterio paz espiritual no encontraba, ni la iba a encontrar tampoco, y nunca la encontró, bueno, ahí se dio cuenta, tuvo la oportunidad de ir a Roma, al Vaticano mismo. Y creyendo ahí ingenuamente que iba, estando en la cuna del cristianismo occidental, en la sede del sucesor de Pedro, o del autoproclamado sucesor de Pedro, creía él que iba a haber ahí consagración espiritual, comunión, espiritualidad. Y al contrario, no, se encuentra con un clero decadente en moralidad, en ética, con un lugar lleno de prostíbulos dedicados en algunos casos solamente para sacerdotes, otros para cardenales, otros para arzobispos, etcétera. O sea, no había nada, no, en su viaje Lutero no encontró nada más sino que desilusión. Eh, Literalmente una desilusión con Roma. O sea, y poco a poco ya se fue dando cuenta que el tema no pasaba precisamente por una estructura eclesiástica de la cual él venía saliendo, sino que era una estructura de la cual él, al contrario, debía salir. No que desde dentro de ella podía encontrar paz espiritual. Y es por eso que precisamente, finalmente, cuando se entera Lutero de la venta de las indulgencias, creyendo que el Papa León X no tenía noticia de la venta de estas indulgencias, sino que esto era una estafa espiritual y material de Johannes Stetzel, es que él publica el 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis. Pero, insisto, siempre suele creerse que las 95 tesis son un texto dogmático, doctrinal, revolucionario. Y no. Basta con leer el enunciado de las 95 tesis, que, insisto, fue escrito en latín, el idioma no del pueblo, sino el idioma del clero, de los altos mandos, por así decirlo, de la Iglesia Católica. ¿Y qué decía este encabezado? En castellano, por supuesto. Decía: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del doctor Martín Lutero, maestro en artes y en sagradas escrituras, y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir verbalmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal cual. O sea, como ven, él está ya haciendo una llamada, no a una revolución, ni siquiera a una queja, está llamando al contrario, a un debate. Algo que usted considera que es digno de ser defendido plenamente, no lo va a debatir, simplemente lo va a defender. En cambio, Lutero aquí se estaba abriendo a la posibilidad de que, bueno, digan, como parafraseando un poco, ok, díganme, estoy equivocado, ¿qué me pueden decir? Refútenme, puedo estar equivocado y quiero salir de mi error. Bueno, pues bueno, de más está decir que ese debate jamás se llevó a cabo, nadie acudió, digamos, a debatir con Lutero, sino solamente cuando ya a Lutero se le exigió que pidiera perdón por sus escritos, lo cual, gracias a Dios, jamás hizo. Pero, bueno, por lo tanto, bueno, ya conocemos parte de la historia, ¿no? Fue excomulgado cuando Lutero quemó la bula de excomunión el 10 de diciembre de 1520, y finalmente ya el sello papal de su excomunión fue entregado el 4 de enero de 1521, para posteriormente enfrentarse a Carlos V en abril de 1521, un par de meses después, en donde ya sabemos, ¿no? También fue, también se negó, por supuesto, a rechazar, a renegar de sus escritos. Pero queda siempre la pregunta, especialmente nosotros que somos protestantes, hijos de la Reforma, en este caso luteranos confesionales. Y una acusación o pregunta que suele hacerse a nosotros es: ¿dividió Lutero el cristianismo? Y la respuesta es un rotundo no. Aún, o sea, pensémoslo. En primer lugar, ya el cristianismo se había dividido de manera bastante dura y bastante rotunda en el año 1054, cuando
el primado allá en Bizancio, o en la actual Constantinopla. Formaron la que hoy se conoce como la Iglesia Ortodoxa. O sea, ahí se fue prácticamente un 40%, tal vez incluso un poco más del cristianismo que había en esa época. Entonces, mutuamente el arzobispo de allá de Bizancio se excomulgó con el Papa de Roma y el Papa de Roma excomulgó al arzobispo. Por lo cual, insisto, se produjo un cisma que fue mucho más rotundo, sucedió de una sola vez, en un solo documento, en un solo momento, no como la Reforma, en general, que fue un proceso liderado por diversas personas. Lutero, claro, fue el más importante y el más prominente, pero no fue el único. Y fue un proceso, insisto, mucho más largo. Por eso precisamente fue un proceso, no un solo suceso, como lo del 1054. Por lo tanto, ya insisto, que cuando se nos acusa a los protestantes de que somos hijos de una rebelión, hijos de una división, pues bueno, eso es algo que carece de toda base histórica, digamos, que no amerita mayor discusión. Lutero se enfrentó precisamente a una iglesia que ya estaba dividida. Lutero llegó a un cristianismo que ya se había dividido. Y más aún, es cierto, era una sola iglesia católica romana, pero bien sabemos, las diversas congregaciones dentro del Vaticano, las diversas órdenes sacerdotales, tienen muchas diferencias entre sí. Entonces, no es la única diferencia es que todo esto está amparado bajo el alero del Santo Padre y del magisterio de la Iglesia, por así decirlo. Entonces, claro, todas esas divisiones, todas esas quejas, esos cismas, que puedan haber, y que de hecho existen incluso en el día de hoy, quedan ahí silenciados bajo el amparo del patrimonio del Papa. Simplemente esa es la única diferencia. Pero el Papa, el catolicismo romano en ese sentido estaba tan dividido como lo puede estar el protestantismo en el día de hoy. O sea, las diferencias, insisto, son abrumadoras. Basta con ver, insisto, el catolicismo que se conoce en Europa, a excepción de España, versus el catolicismo que se conoce acá en Latinoamérica. El catolicismo latinoamericano es un catolicismo centrado en el tema mariano, con la devoción mariana, mientras que, solo por dar un ejemplo, la Iglesia Católica Europea, alemana especialmente, son una iglesia absolutamente, no antimariana, pero tampoco que le guardan mayor devoción. El que fue papa alemán, Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, de hecho, él en todos sus libros, que tuve la oportunidad de leer en algún momento, él no le dedica absolutamente un solo capítulo, ni siquiera en la Cristología que escribió. El libro se llama Jesús de Nazaret. Le dedica un solo capítulo al tema mariano, o a la devoción mariana, ni absolutamente nada. No, cosa que es distinto, como bien sabemos, acá en Latinoamérica es totalmente distinto, ¿no? Acá la vida eclesiástica del católico gira en torno a la devoción mariana. Ese es el catolicismo que nos tocó conocer a nosotros. Pero aún así, insisto, no es algo que nos deba ofender, para serle franco, si es que nos acusan de ser seguidores de una división. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa más? ¿La diplomacia, la falsa unión o la verdad? Pues bueno, como el mismo Lutero dijo, es preferible estar divididos a causa de la verdad que unidos bajo el manto del error. Y ese precisamente fue el caso. Insisto, Lutero, en primer lugar, de todas maneras, ratificarlo, no dividió al cristianismo. Llegó a un cristianismo que ya estaba dividido. Y insisto, si aún no hubiese sido así, era una división más que necesaria y que a buena hora, gracias a Dios, de que esa división llegó. No podíamos seguir bajo el alero del Vaticano y su herejía, de ninguna manera. Y gracias a Dios porque no la estamos. Otra pregunta que subyace a todo este tema vinculado es, ¿era necesario la reforma? Sí, de todas maneras. Sin embargo, y probablemente muchos personajes importantes del Vaticano en su momento lo sabían que era necesario algún tipo de reforma. Pero imagínense lo que hubiera significado para ellos reconocer que debían reformar algo, que debían cambiar algo. Habría sido reconocer su propio error, cosa que es absolutamente impracticable por sus principios. O sea, creo que cualquier persona que algo de conocimiento tenga no se imagina a un sacerdote decir, lo siento, nos equivocamos. No es parte de su esencia.
Incluso, y lo más importante para ellos, era algo impracticable por sus medios y destructivo por sus posibles consecuencias. Entonces, imagínense, insisto, una iglesia que en el siglo, católica que en el siglo XVI hubiera dicho, sí, señor Lutero, usted tiene razón, hagamos una reforma de verdad. Insisto, habría sido prácticamente un suicidio de parte del Vaticano. Habría sido reconocer que durante 1000 años estuvieron equivocados. Insisto, han pasado 500 años de eso y el tema sigue exactamente igual. Tal vez algunos retoques que no son nada más que asuntos accesorios, por así decirlo, maquillajes, someros, pero nada contundente. Entonces, ¿era necesario la reforma? Sí, muchos lo sabían, pero llevarla a cabo era un tema mucho mayor que la gente que estaba a cargo del Vaticano, con toda seguridad, era un riesgo que no querían, en el cual no querían correr. Otra pregunta que subyace al respecto, ¿era evitable la reforma? De todas maneras, sí. Perfectamente el Vaticano podría haber evitado la reforma de Lutero. No hablo solamente de haberla evitado desde un punto de vista militar, porque claro, podría haberlo hecho. La verdad que es un milagro verdaderamente que Lutero no haya sido asesinado por parte de los agentes del Vaticano. Pero sí era evitable en el sentido de que pudieron haber hecho muchas modificaciones, muchos cambios, haberse abiertos al diálogo, pero se mostraron absolutamente cerrados y se prefirieron aferrarse al poder antes que reconocer alguna necesidad de cambio. Lo cual, insisto, finalmente terminó siendo una especie de, dirían en el mundo moderno, un autogol que se anotó el Vaticano y que finalmente fue más destructivo para ellos que para cualquiera. Si se hubieran, además, está el hecho de que miraron a Lutero como un simple curita, un simple monjecito alemán de Sajonia, un país que despreciaban tanto como era Alemania en aquella época. Alemania no era el país que hoy conocemos, un país lleno de cultura, de sofisticación, de modernidad en el caso de hoy, sino que era un país más bien pobre, con muy poca cultura. La época de la Ilustración, de los grandes filósofos, llegó gracias a la Reforma. Los grandes músicos, los grandes pensadores llegaron posterior a la Reforma. De hecho, la mayoría de ellos eran precisamente luteranos. Eh, entonces, miraron a Lutero con una total subestimación de sus capacidades y de sus cualidades. Subestimación que, insisto, pagaron muy caro. Entonces, podrían haberla evitado la Reforma si es que se hubieran dado cuenta que mantener a Alemania como un país leal a ellos era algo absolutamente necesario por la situación geográfica que Alemania tenía. De hecho, ¿cuáles factores? Muchos hacen la pregunta, ¿por qué Lutero sí tuvo éxito? Mientras que otras personas que tenían ideas similares a las de Lutero en siglos anteriores no los tuvieron, como Juan Hus, Wycliffe en Inglaterra, etcétera, que terminaron, bueno, o perseguidos o asesinados en la hoguera, o Savonarola en Italia, etcétera. ¿Por qué ellos no tuvieron éxito? Y si bien obviamente nosotros como cristianos aceptamos el hecho de que detrás de esto está por supuesto la mano de Dios, está el hecho de que Dios movió precisamente los hechos, los lugares para que todo esto se llevara a cabo. Y por ejemplo, algunos de los factores del éxito de la Reforma, por ejemplo, el tema geográfico. Si Lutero hubiera tenido las mismas ideas, pero las hubiera tratado de defender en Italia, una península, o en España, otra península, o en Inglaterra, una isla, habría fracasado. ¿Por qué? Porque habría sido mucho más difícil esparcir la enseñanza de Lutero o las enseñanzas que estaban siendo reflotadas por parte de Lutero. Entonces, el hecho de que Alemania no tenía ningún accidente geográfico, está en la mitad de Europa, o sea, por algo precisamente hasta el día de hoy es un país tan importante, no solamente por la cultura que hay en ese país, sino también por por la ubicación, insisto, estratégica que tienen incluso desde un punto de vista militar. No está rodeado de grandes cadenas montañosas como incluso España, que si bien parte con una península, pero hay una cadena montañosa que la separa de Francia.
Lo mismo, insisto, o el mar, como es el caso de, de Inglaterra. Entonces, las ideas eran mucho más fáciles de ser propagadas. Más aún que se llevó a cabo un cambio también en el aspecto cultural, que fue la invención de la imprenta por Gutenberg, unos cuantas décadas antes del nacimiento de Lutero. Entonces, como ya ahora las ideas podían circular en papel también, no solo de boca en boca, entonces las ideas eran mucho más fáciles de difundir. No tan fáciles como ahora, por cierto, pero no por eso eh, eran menos fáciles de difundir. Otro factor, que si bien es cierto, nos podrá parecer pagano, pero vaya que ayudó a Lutero, fue el factor político. Lutero tuvo el apoyo del mundo político, pero claro, de hombres sabios como precisamente Federico el Sabio, de Sajonia, su rey, que particularmente hasta donde se sabe, él nunca fue un devoto ni católico ni tampoco posteriormente un devoto luterano. Pero ¿en qué vio él? En primer lugar, él fue quien tomó la decisión de inaugurar o de abrir la Universidad de Wittenberg. O sea, literalmente llevó a Lutero al lugar en donde él inició toda la reforma. ¿Para qué? Para darle auge a la universidad. Entonces, insisto, puede que él tal vez no haya sido un devoto luterano. Es más, no consta de que lo haya sido. Pero él veía en Lutero a un fiel súbdito, a un buen profesor, a un buen sacerdote, que por lo tanto, al ser súbdito de él y que no había cometido ningún delito en contra de él, debía protegerlo. Y más aún, Federico el Sabio era tío del emperador Carlos V. Por lo tanto, si bien era rey de un reino pequeño como Sajonia, no dejaba de ser una persona bastante importante. Entonces, a diferencia de otros intentos de reforma que existieron, que no tuvieron apoyo de este tipo, claro, fueron fácilmente aplastadas, avasalladas, lamentablemente. Incluso está el factor, aunque suene un tanto obvio, el factor religioso. O sea, ahora ya la gente se comenzaba a dar cuenta o a tomar en cuenta que ya debía haber una autoridad que no fuese solamente el papa de turno o el concilio de turno para decidir lo que era bueno y lo que era malo para el cristiano. Antes esa idea, insisto, era solamente eso, una idea, y bastante extraña, bastante difícil de creer. O sea, pensar que la gente podía tomar decisiones dentro de la iglesia era algo casi impensable. Y en cambio, ahora que ya más aún con Lutero, con la Biblia traducida, la Luther Bible, o sea, y que de hecho fue la base de la lengua alemana, que se conoce hasta el día de hoy. Precisamente, ¿por qué? Porque en Alemania se hablaban cientos de dialectos, de hecho se hablan hasta el día de hoy, pero Lutero los unificó en un solo lenguaje conocido como el Hochdeutsch o el alemán alto, precisamente el que está en este texto, Die Bibel Luther Übersetzung, la Biblia, traducción de Lutero. O sea, pero por lo tanto ahí también hubo otro cambio en el aspecto educacional. Como les decía, la Alemania de Lutero no era un país particularmente culto o lleno de universidades como lo es hoy en el día de hoy. Al contrario, era un país más bien pobre, con poca cultura, con poca alfabetización. Entonces, si Lutero quería que su gran aporte a la humanidad, como fue la traducción de la Biblia al alemán, que se finalizó en 1530, si quería que esto tuviera éxito, debía enseñársele a la gente de cualquier estrato social, de cualquier origen, debía enseñársele a leer, precisamente el lenguaje, a leer cualquier lenguaje, ¿no? Porque claro, es cierto, a la gente se le enseñaba a leer en alemán, pero por supuesto, del momento en que podían leer la Biblia en alemán, no solamente podían aprender a leer la Biblia, sino cualquier otro libro que estuviese en el idioma que ellos conocieron. Por lo tanto, las puertas hacia la cultura, hacia el conocimiento, ahora quedaban abiertas de par en par. Entonces, ahora, por lo tanto, al estar el pensamiento más difundido, ahora también comenzó a abrirse paso a paso el camino al libre pensamiento. Entonces, ahora había una base objetiva en base a la cual tomar decisiones dentro de la iglesia, decidir cuáles enseñanzas eran correctas o cuáles incorrectas. Y esa base objetiva es, por supuesto, la Sagrada Escritura. Entonces, de hecho, también el factor social. ¿Por qué? Porque Lutero dignificó toda la vida del ser humano.
¿no? A la luz de la Biblia, por supuesto, ¿no? Lutero no enseñó nada que no estuviese en la Biblia. Pero, insisto, mientras que el Vaticano había mantenido oculta no solo la verdad bíblica, sino también la dignidad que Dios le había dado al ser humano, que la mantuvo oculta durante 1000 años, pues bueno, Lutero la reflotó, hizo reconocer, recordar por parte de la gente, y eso significó que la gente ahora podía ver precisamente cosas que antes eran mal vistas, ahora las comenzaron a ver como cosas evidentes. Por ejemplo, el concepto del trabajo, que ahora era visto como una bendición de Dios al ser humano y no como un castigo de Dios por el pecado. Entonces, en este contexto, nuestro fraile de Wittenberg, como se le dice a Lutero, hablaba de la vocación profesional y el trabajo. Dignificó entonces la tarea humana cotidiana, cualquiera que fuese realizada de manera honesta y honrada. Entonces, con eso echaba por tierra buena parte del mundo sacerdotal medieval de la Iglesia Católica, que solo veía como que el único tipo de labor de trabajo que era digno y plenamente espiritual era la labor sacerdotal. Mientras tanto que Lutero dijo no, todo trabajo, y bueno, esa idea fue ratificada por todos los demás reformadores, independiente de las diferencias que las tuvieron, por cierto, pero ahora el trabajo era visto como una bendición, no como un castigo. Entonces, por eso es que más allá de que haya sido una reforma religiosa, que por cierto lo fue, que eventualmente la podría haber hecho cualquiera. Bueno, Lutero tuvo la bendición de ser el instrumento humano que Dios tuvo a bien utilizar para llevar a cabo esta reforma. Pues bueno, ¿por qué lo hizo? Porque lo que importa en este caso es que Lutero, como el siervo de Dios que fue, devolvió la Biblia al cristiano. Ya no iba a quedar encerrada en latín solamente, o en hebreo, o en griego, en los monasterios, sino que iba a estar abierta para todos. Por eso es que entonces Lutero, nuestro reformador, pudo en su día final, el 18 de febrero de 1546, cerca del mediodía, precisamente, curiosamente, en el mismo lugar en donde nació, en Eisleben, pudo recostarse, mirar a Dios con gratitud por su vida, por su obra, que superó con toda seguridad sus más altas expectativas. Y pudo recordar que derrotó al Vaticano, no con la espada de papel, con la espada de hierro, perdón, sino con la espada de tinta y papel, las Sagradas Escrituras. La espada de hierro la utilizó el Vaticano y de manera muy efectiva durante 1000 años, y la siguió utilizando incluso hasta que se abolió en España en el año 1808 la Inquisición. La Inquisición española, que fue la más sangrienta de todas. Precisamente gracias a esa Inquisición es que el mundo protestante no llegó a Latinoamérica hasta muy posterior de realizar las independencias de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, insisto, que esa espada de tinta y papel, las Escrituras, que sea nuestra ferviente oración de que sea la espada que guíe nuestras vidas y a nuestra amada Iglesia. Y que recordemos, y que al igual como lo dijo nuestro reformador frente a Carlos V en la Dieta de Worms el 18 de abril de 1521, cuando le dijo frente a sus escritos y con la Biblia abierta, que nuestras conciencias estén cautivas de la palabra del Señor. Que esa sea nuestra ferviente oración, que esa sea nuestra ferviente anhelo. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.